Bueno, somos, para los que no nos conozcáis, que algún nombre conocido está por ahí, Mm. somos Diego e Irene, profesores de la Academia CEDE, y la idea de hoy es contaros un poquito de la organización de la estructura del curso REPIR. Tenemos además la suerte de contar con una antigua alumna del curso REPIR, Marina, que está ya con nosotros por aquí, que os va a contar también su experiencia y, bueno, le hemos pedido que sea lo más honesta posible con las cosas que le ayudaron Ujú. y las que no. Y la idea es un poquito poder aterrizar en, bueno, en la parte más teórica de cómo va a ser el curso y que tengamos un espacio para dudas y preguntas que podéis tener sobre el inicio. Ujú. Eso es, ¿vale? Bueno, ya nos hemos presentado, somos estos dos. Eh, Además, Irene y yo somos coerres, es decir, sacamos Prozapir a la vez. Y nada, la idea de esto es, vamos a contaros cosas, pero durante todo el rato que dure esta sesión, que durará lo que haga falta, si tenéis dudas, pues ponéis por el chat todo lo que sea, porque en realidad lo más interesante de aquí es resolveros dudas de bien cómo está configurado el curso o alguien, sabemos que hay gente que está como pensando en qué curso se apunta y este suele ser uno de los que más interesan, entonces también para eso, ¿vale? Bueno, os vamos a hablar de esto, ¿vale? Os vamos a hablar de cómo es el curso REPIR, del itinerario de las clases, como que, cuál es la propuesta que se hace, de las tutorías y luego habrá un turno también para dudas. Entonces, Irene, no sé, ¿quieres contar tú esto? ¿Lo cuento yo? Bueno, vamos contando y nos Vale, vamos genial. completando. Sí. Bueno, el curso REPIR sabéis que está planteado para personas que ya han hecho una preparación previa del material. Normalmente os habéis presentado ya el examen, lleváis una o más convocatorias previas y tenéis ya un conocimiento del global del temario, ¿no? Las cosas os suenan, no aterrizáis de primeras. Entonces, es un curso pensado para profundizar en algunos conceptos, para insistir en lo más actual y para insistir, digamos, bueno, en solo una parte del contenido. ¿Por qué esto es importante? Porque igual que otros cursos que quizá hayáis hecho, hacen como un recorrido, digamos, homogéneo o dando importancia a todo el contenido de principio a fin de las materias, en este va a haber una parte importante que tenga que ser estudio vuestro, digamos, autónomo, en el sentido de no se profundice igual en todas las materias y damos a veces por sabido contenido que, bueno, que consideramos que es básico, pero que es importante que vosotros os aseguréis que ya controláis. Entonces, una cosa que a mí me parece importante destacar es que es un curso un poquito más autónomo, digamos, que otros. Entonces, vais a tener un ritmo de clases, al contrario que en otros cursos hay una única vuelta completa al temario. La segunda vuelta no se haría, sería una vuelta principal y luego sí que compartís la tercera vuelta que es común a todos los cursos, esa también la tenéis a vuestra disposición, que sabéis que suele ser diciembre, enero. Pero bueno, sí nos parece importante como insistir en que tiene que haber un estudio, tenéis menos clases en proporción que en otros cursos, solamente son los miércoles y algunos sábados también, ¿no, Diego? O Eh, repetía no, miércoles, es el miércoles. son los miércoles, Sí, justo. sí. Y entonces hay mucho tiempo libre para que podáis ir siguiendo un poco vuestro propio guión y profundizando en el contenido. No sé Sí, si yo creo que esto... esta parte que dice Irene me parece importante porque los que habéis hecho o bien REPIT otro año o bien otro curso CEDE, o incluso si venís de otra academia, ¿no? Porque en REPIR se supone que ya habéis estudiado al menos una vez el PIR, entonces alguna referencia de algo tendréis, aunque sea vuestra propia organización. Ahora cuento eso, Belén. Entonces, esta vez hemos optado por hacer como una vuelta de clases larga. Esto Ujú. no quiere decir que tengáis que estudiar a una vuelta, ¿vale? Esto quiere decir eh, que las clases van todas pues, bueno, en una propuesta, como son menos horas que otros cursos, de un tirón. Pero la organización normalmente sí que recomendamos que tenga más de una vuelta. De hecho, lo normal es que empecéis a estudiar prácticamente por ahora y no esperéis a las clases, ¿vale? Lo que dices, Belén, sí, es decir, como si en algún mes, por cómo empieza el mes, hay algún miércoles menos, o hay algún festivo, o hay alguna clase que no termina de entrar, porque hay meses que a lo mejor no acaban en martes o una cosa así, se recupera el lunes. Sí, eso es correcto lo que dices, Belén, ¿vale? Y luego esa vuelta final es una vuelta de repaso. Pero bueno, enfatizar lo que dice Irene. Aquí se supone que sabéis bastante, que no tiene sentido que os contemos lo que ya sabéis, sino profundizar en algunas cosas y si tiene una estructura, bueno, y una guía para el estudio, porque las clases entendemos que ayudan bastante, porque bueno, es un recuerdo que está más consolidado.
sí que a veces una cosa que podéis hacer, porque a veces damos por hecho que sabéis cosas, y a veces uno, pues en las tropecientas mil vueltas que da el material, se olvida, entre comillas, de cosas relativamente básicas. Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta y si por lo que sea, pues no recordáis bien qué era lo más relevante de una asignatura o, bueno, pues terapias, por hablar de una de las mías. No me acuerdo si esto era importante o no. Es un curso en el que es importante que uséis el foro para preguntar, Irene, ¿esto qué era lo más importante? Que en las clases del resto de cursos ya os vamos dirigiendo y recordando qué priorizar y qué no. Y eso es algo que quizá está menos presente aquí. Claramente priorizamos cosas más importantes o más nuevas, pero no podéis olvidar que, bueno, que hay una cosa muy relevante que es elegir qué estudiar y bueno, está bien el foro que nos preguntéis y que hagáis ahí los recordatorios que necesitéis. Mm. Estaba mirando el calendario porque ya que ha hecho Belén la aportación que me parece interesante para que todo el mundo lo tenga, hay un lunes en junio y un lunes en julio, ¿vale? Bueno, para que quepa todo el contenido lectivo. El resto son miércoles, pero está bien tener en cuenta eso, que además son, bueno, son meses de verano y está bien tener en cuenta que igual son meses más sensibles, así que gracias por avisar, ¿vale? Vale. Luego, bueno, sabéis, pasando al siguiente punto, que incluye el curso de tratamientos, ¿vale? Otra novedad de este año es que el curso de tratamientos no empieza en septiembre, sino que lo vais a empezar cuando empecéis el curso de REPIR, ¿vale? Esto creemos que es un cambio positivo porque, a ver, empezar tratamientos en septiembre, lo que pasaba es que mucha gente esperaba a septiembre para estudiar una parte muy importante y no tenía sentido. O sea, yo siempre recomiendo estudiar tratamientos con clínica. O sea, me estudio, ¿no? En trastornos de ansiedad y cuando acabo ese tema, tratamiento de los trastornos de ansiedad y así con todo. Entonces, claro, esperar a septiembre era mucho. Entonces, empecéis el curso cuando empecéis el REPIR. Vais a seguir el itinerario que hay en el curso de tratamientos, pero como hay un par de clases que son antes de que empecéis, que son en mayo, esas las veréis en diferido. ¿Vale? Como este curso es online, sí, queda grabado. Tanto REPIR como tratamientos, entonces podéis organizarlo, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que vais a empezar con el itinerario de REPIR y el de tratamientos a la vez, ¿vale? O sea que tenéis ahí doble clase en realidad. Justo. Lo cual está muy bien también por esto que decíamos de que el curso de tratamientos sí que hace un barrido intenso por todos los tratamientos, ¿no? Y es verdad que aquí es menos selectivo en una parte que obviamente tiene sentido poder profundizar. Entonces, yo ponía esto de cómo integrar porque es una duda, bueno, muy habitual en otros cursos, ¿no? Pero lo ha explicado Diego fenomenal. A veces, como hay parte del contenido que se solapa con las clínicas, como que hacéis como una especie de segunda vuelta en tratamientos que deja atrás contenido importante. Bueno, lo que acaba de decir Diego, ¿no? Como sería quizá relevante el poder estudiar intensivamente esto desde el inicio. Ujú. Ujú. Sí, Justo. vale. ¿Qué más? Bueno, los materiales. No sé si este apartado, Irene, del curso de tratamientos quieres comentar algo más o pasamos a los materiales. No, creo que Vale. está bien. Materiales. Bueno, tenéis los manuales de CD, que ya sabéis que este año, aparte de los manuales, hay unos anexos, ¿vale? Los anexos, si tenéis anexos de otro año, este año incluyen todo lo previo más lo nuevo, ¿vale? Que es una duda habitual, entonces con los de este año tenéis todo. Sí, tratamiento será los viernes, Belén, ¿vale? Y lo mismo, lo puedes ver en diferido. Si un viernes, pues, tal, pues lo tienes ahí en diferido, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de los materiales. Tenéis los manuales, los esquemas. Este año vais a tener esquemas nuevos. Si tenéis esquemas de otros años trabajados, que es probable, bueno, yo lo que haría sería, si los tengo trabajados, quedarme con los que tengo. Preguntáis a cada profe, oye, ¿qué hay de nuevo aquí? Que normalmente en las clases lo vamos diciendo. Esto es nuevo, esto es tal, esto es tal. Y añadís pues las 4 cosas nuevas que haya. En algunas asignaturas sí puede haber más de 4 cosas nuevas este año, ¿vale? Lo añadís a los vuestros y ya está. Como tenéis los anexos es más o menos fácil saber lo que hay. Contesto a la pregunta y luego le dijo Irene las dos cosas. Que pregunta Marta si no hay segunda vuelta. No, este año no hay segunda vuelta, ¿vale? No hay segunda vuelta de clases. De estudio, espero que sí que hagáis segunda vuelta, ¿vale? Pero las clases van, en vez de hacer como 2 vueltas cortas, es una vuelta más larga lo que hacemos, ¿vale? Sí, Este Marta, año. no te preocupes porque eso yo acompaño a Marta, así que te lo Mm, explico un poquito mejor. No te has perdido nada así muy relevante, básicamente esto, que hay una única vuelta y la tercera sí que es compartida con el resto
de cursos, pero insistíamos en la necesidad que hagáis un estudio muy autónomo más allá de las clases en el REPIR, que yo creo que alguna vez lo he hablado contigo ya en individual. Entonces, bueno, esto que lo tengáis un poco en mente. Y una cosa de los manuales y de los esquemas que está diciendo Diego, muchas veces nos preguntáis, ¿no? Como que por qué no hay manuales nuevos, que por qué no... tenemos la sensación de que precisamente cuando ya lleváis material trabajado, cuando ya habéis hecho un estudio previo, como que empecéis de nuevo otra vez con los manuales, donde está perdido también el contenido nuevo teórico entre el viejo, a veces os hace un poquito más difícil como reconocer y fijar lo que es nuevo. Entonces, esto que hemos hecho con los anexos, ¿no? De, bueno, tenéis un manual de referencia que os habéis estudiado, que esperamos que ya en muchas asignaturas, por lo menos, si estáis en REPIR, en algún momento ya os hayáis leído, y si no, es momento de leerlos. Y los anexos intentan poner un poco como el foco en lo nuevo, también para facilitaros a vosotros el discriminar y el poder profundizar en cosas que, si tenemos en cuenta los últimos años, están actualizando mucho el contenido del examen y están haciendo preguntas, bueno, de material mucho más, más contemporáneo, digamos, ¿no? Menos preguntas clásicas en terapias, en clínica, y creo que los anexos ayudan bien a eso. Y bueno, pues como dice Diego, con los esquemas, si queréis hacer lo propio, lo mismo, utilizar los de antes y añadir en páginas aparte o en post-it lo nuevo, también tiene sentido. Pero sí que es importante como que le deis una buena vuelta a lo nuevo, que justo en REPIR esto es lo que vamos a hacer. O sea, en REPIR se va a priorizar mucho el contenido nuevo y demás, entonces no vais a tener mucho lío a la hora de integrar con lo que ya tenéis trabajado de antes. Sí, yo creo que se ve bastante claro, ¿no? En los anexos las tendencias y es esto o sea, que hubiera un manual nuevo simplemente sería como meter ahí el anexo, o sea, que no va a haber nada nuevo que no sea así, pero estaría incluso más desdibujado, como dice Irene, ¿vale? Alguna vez nos vais a oír que decimos tercera vuelta, ¿vale? Pero la tercera vuelta es la final, porque no hay segunda aquí, ¿vale? Por eso igual a veces es confuso, pero es eso, la tercera vuelta es la vuelta final, que se hace en diciembre, enero, que es de repaso, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Puede Bueno, ser una vuelta, porque deberíais haber dado algún repasillo antes, aparte del que hacemos en la... sí, claro. Bueno, nada, en exámenes y simulacros ya sabéis que tenéis acceso a los exámenes de convocatoria a todos, pero que no os interesan todos, os interesan los últimos que están comentados. Y esto, o sea, los exámenes de convocatoria, al menos los últimos, es verdad que ha habido un cambio de tendencia, pero los últimos 3-5 años deberíais, y más siendo un REPIR, conocerlos bastante bien. O sea, de que sea difícil que falléis muchas preguntas en estos de convocatoria, porque es que la tendencia ha cambiado y los dos últimos años, bueno, más de procesos, ¿no? Y preguntas un poco más indirectas. Y es que lo que no podéis hacer es fallar preguntas repetidas, porque os deja muy fuera. Entonces, una pregunta que ha salido el año pasado o hace 3, esa la tenéis que saber. No la podéis fallar porque casi nadie la va a fallar y da mucha rabia. Podéis fallar la pregunta random que nadie sabe, pues esa sí. Y fastidia igual, ¿eh? Pero que las repetidas no se pueden fallar. Justo. Y una cosa que también es muy asignatura dependiente esto, porque hay asignaturas en las que hay menos cambio, pues por ejemplo básicas, una asignatura que se mantiene bastante estática desde tiempos inmemorables, y otras que están muy actualizadas. Entonces habrá algunas asignaturas, y yo insisto que preguntéis siempre a los profesores, que estamos súper especializados en cómo funciona nuestra asignatura en el examen, en las que os vamos a pedir que tiréis y hagáis convocatorias previas a saco hasta el año 2000 casi, y otras en las que va a ser especialmente importante que os aprendáis mejor los últimos años, que probablemente difieran de lo que se preguntaba hace 10. Entonces esto, insistimos, preguntad. Y los simulacros, una buena noticia, mala para los profes, que nos hemos tenido que pegar un buen trabajo, están muy actualizados este año. Normalmente sabéis que teníamos preguntas nuevas y viejas. Para este año se ha hecho un esfuerzo por actualizar mucho los simulacros, por incluir muchas preguntas nuevas. Entonces vais a tener, yo creo que simulacros con preguntas muy en la tendencia de los últimos años, ¿no? Muy actualizadas, que Sí. quizás desdibujan menos el contenido previo de que en otros simulacros de otros años podía haber más preguntas más clásicas o más... Vale, tenéis 19 simulacros más uno extra solo de preguntas de tratamientos que se hace bastante pesadillo. Bueno, ni que los demás fueran una maravilla, ¿no? Pero quiero decir, porque tenéis que estar bastante tiempo. O sea, un simulacro bien hecho tiene que acercarse mucho en cuanto a tiempo y presión al examen. Entonces, normalmente cuanto más sabemos, más tiempo estamos, porque más preguntas contestamos y pensamos. Pero aún hay 19 simulacros más 1,20. No hay que hacer todos, ¿vale? Hay gente que hace todos, hay gente que hace la mitad,
ahí tenéis que ver el ritmo porque no es solo hacerlo, hay que revisar lo que hemos hecho y ya ahí, y por favor, en el plan de estudio meted el tiempo de simulacro porque van 4 horas, entonces ahí lo metéis, pero bueno, que no tenéis que hacer todos. Yo lo que suelo, es difícil saber cuánto hacer, pero si hacéis uno y hacéis el siguiente y veis que está muy cerca, que hay poco cambio, que no tal, separáis un poquito y ya está. Y los simulacros es que una vez que se publican están ahí ya para cuando los queráis hacer. O sea que, bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Sí, justo. Yo creo que es muy buena idea también en Repir, como si no tenéis muy perfilada una estrategia de estudio, que practiquéis con los simulacros, ¿no? Imagino que además este año os habréis dado especial cuenta que era un año de preguntas pues también más complejas o quizá que tenéis que pensar más para sacarla. Eso a veces descabala los tiempos, ¿no? Hace que nos falte tiempo cuando nunca en un simulacro nos ha faltado. Que vayáis perfilando y perfeccionando una estrategia de examen que os controle este tipo de cosas, pues que marque tiempos, que os permita garantizar que respondéis a las preguntas que mejor sabéis y os dejáis para el final las que tenéis menos controladas, es una buena práctica en el REPIT. Y como dice Diego, los simulacros sobre todo están hechos para que dediquéis tiempo a revisar, a ver en qué habéis fallado, qué tipo de fallos soléis tener y bueno, adaptar la cantidad en función del ritmo de estudio que lleváis. Bueno, si al final no os falta tiempo, los simulacros es un sitio maravilloso donde recuperar tiempo de Mm. estudio. Sí, decir en el principio que el REPIR implica un estudio más autónomo, esto es así. Entonces también los simulacros, como os dan feedback de cómo vais en cada asignatura, permiten que reconfiguréis los tiempos con flexibilidad. Tampoco quieres baratar un plan de estudio porque en un simulacro me salga terrible de salud. No, pero podéis ir viendo, ¿no? Porque la idea del simulacro no es hacerlo bien y no tener errores, es utilizarlo como forma de aprendizaje. Entonces, al ser más autónomos aquí, tenéis más margen, ¿no? Para decir, bueno, pues como hay menos clases y más tiempo de estudio que podéis gestionar, tenéis más margen para decir, oye, tengo que quitar un poquito de aquí, poner un poquito más de aquí, y vais teniendo feedback cada X tiempo que hagáis simulacros, ¿vale? Y bueno, tenemos las aplicaciones, ¿vale? Tenemos, bueno, CDExam, es simplemente que, bueno, lo llamamos aplicación, pero es la página web de CDExam. Bueno, pues todos los simulacros, todos los años de convocatoria, y ya sabéis que se puede configurar, pues bueno, ¿no? Quiero hacer un examen de 100 preguntas en vez de uno entero. O quiero solo de este área porque estoy estudiando esto y es lo que quiero repasar. La podéis configurar como queráis. Y es bastante práctica e intuitiva porque incluso, pues no sé, vas en el autobús, te pones ahí 20 minutos, te haces unos cuantos ítems y ya está. También hay que descansar, ¿vale? No vamos a estar todo el rato, pero bueno. Y luego está CD Memory y CD Pirgo, que es lo mismo, solo que CD Memory es como se llama en la web y CD Pirgo es la app. Es verdad que cambia un poquito, ¿no? Porque en la web es como tipo Likert, en la app sí, ¿no? Pero básicamente es que aparecen, bueno, preguntas, tenéis que pensar la respuesta y contestáis con feedback de si la sabíais o no y entonces esa pregunta volverá a aparecer en el tiempo en función de la respuesta que estéis dando. Bueno, como los Sankis de toda la vida que yo creo que a día de hoy todo el mundo conoce. Entonces, bueno, es otra forma de estudio que os puede servir. Hay gente que lo usa, hay gente que no. Yo sí que lo usé en su día, pero no con todas las asignaturas. Lo usé solo con clínica porque me parecía que era la que más quería así estudiar y tener más material. Hay gente que no lo usa. Y una cosa que yo lo quiero en este punto de decir, pero que me voy a adelantar, ahora lo me dice ella, es que aquí tenéis en esta diapo todo lo que os ofrecemos. Que hay alguna cosilla más, está, bueno, luego lo vemos, pero a lo que voy es a que el material que hay es bastante y no tenéis por qué usar todo de todo de todo. Porque, bueno, primero porque es abrumador y porque no hay que hacer todos los simulacros, utilizar todas las apps ni leerme todos los manuales. O sea, elegid lo que os sirva, ¿vale? Justo. Que es verdad que a veces se convierte ahí en un mandato que os agobia y en lugar de ayudar, ¿no? Es que tengáis a vuestra disposición muchas alternativas y que cada uno vaya viendo que le encaja mejor y que le funciona mejor. También que le funciona mejor en cada momento. A veces hay momentos en los que uno está más motivado para hacer un estudio de manual y en otros lo único que nos entra es un estudio más de aplicaciones o de ver las clases. Entonces, bueno, sed un poquito flexibles aquí. Sí. Venga, vamos con, bueno, este es el itinerario, que yo imagino que tenéis ganas de verlo porque creo que en el foro no lo tenéis activo todavía. Esto es el orden de las clases. A ver, es un borrador, ¿vale? Por lo tanto, puede haber algún pequeño cambio, aunque no va a haber muchos. Os suele gustar y tiene sentido estudiar en el orden que van las clases, pero pensad que empezáis en junio. Entonces, vais a empezar, es imposible que vayáis a la par todo el rato, ¿vale? Porque no,
no se puede. La buena noticia es que si os apuntáis a Repir se supone que ya sabéis bastante y que vais a aprovechar la clase porque ya tenéis bastante base. Entonces, no tenéis que estar como intentar ser esclavos del orden de las clases, sino que hacéis vuestra organización y cuando lleguéis a la clase bien, aparte que son clases, bueno, que pretenden, pues eso, contar más novedades, cuestiones más periféricas, pero que son importantes. Pero bueno, aquí tenéis el itinerario que yo creo que sí que es, bueno, sí que es interesante que lo tengáis. Ya digo, puede haber algún pequeño cambio, pero no mucho. ¿Vale? Y, y bueno, pues para que lo tengáis, se activará el foro pues unas semanas antes de que empiece el curso para que lo tengáis ahí, ya, pues el foro, el campus con las clases y el orden y demás, para que lo podáis confirmar, pero bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Cosas a considerar, y esto es ideas al aire que cada una y cada uno tendrá que pensar por su cuenta o con su tutor. Habrá asignaturas en las que os compense volver a repasar el manual o al menos partes del manual, otras asignaturas en las que os compense coger directamente los esquemas y si acaso, ¿no? Algunos bloques leídos. Entonces, aquí diseñad un estudio acorde al nivel que lleváis y la necesidad que percibís en cada asignatura. No tiene que ser igual en cada una, pues igual, me invento, ¿no? Pues mira, yo Clínica 2 lo entendí súper bien. Bueno, Clínica yo os recomendaré que siempre repaséis un poquito los manuales, pero evolutiva no me hace falta volver a tocar el manual, me hace falta este tema. Bueno, que ahí diferenciéis un poco en qué necesitáis en cada uno de los bloques. Pues por la nota que hayáis sacado en el examen, por la facilidad que os veáis o por lo relevante que hayáis visto que es cada contenido. Ujú. Sí. Vale. Venga, tutorías. Tú o yo. ¿Quién? Venga, empieza tú, Irene. Bueno, las tutorías sabéis que es un servicio que pone la academia a vuestra disposición. Siempre nos gusta como diferenciar un poco el foro de preguntas de las tutorías, ¿no? El foro de preguntas es la web que tenéis a vuestra disposición para preguntar las dudas teóricas que necesitéis, ¿no? Pues no entiendo el concepto de tal. Y ahí vais a preguntar a cada profesor de la asignatura en cuestión, que va a ser quien mejor os responda a nivel teórico. Y las tutorías son, digamos, como una ayuda más práctica en la gestión del estudio. Eh, es como una especie de punto medio entre lo teórico, ¿no? Y lo emocional, sin ser ni un psicólogo ni un, digamos, director de estudio, pero intento un poquito acompañaros a lo largo de todo el proceso para individualizar el estudio para los momentos que esto os va a pasar mucho. El estudio no es estático, no estamos en marzo y en enero estudiando de la misma manera. Entonces, os va a acompañar a hacer los cambios que vayan siendo necesarios en el estudio para optimizar. Os va a ayudar también en los momentos así de más desesperación a flexibilizar un poquito y volver a colocaros. Y bueno, tenéis un mail, que es este que tenéis en pantalla, a vuestra disposición donde podéis escribir para solicitar y uno de los 6 miembros del equipo de tutores os contactará. Normalmente tenemos un WhatsApp con el que nos ponemos en contacto nos ponemos en contacto con vosotros y os vamos ayudando sobre la marcha y os conocemos un poquito mejor, vemos por qué tipo de estudio tenéis, qué cosas os cuestan más, qué cosas os cuestan menos y esa es un poquito la función. Ujú. Sí, a mí me recuerda mucho a cuando vas al instituto y tienes el profesor de la asignatura, que es a que le preguntas las dudas de contenido, pero luego tienes un tutor e incluso un orientador, que es más esto a lo que se refieren estas tutorías. Es decir, mira, no sé cómo plantear las vueltas de estudio, llevo 3 simulacros terribles, no sé qué hago mal. Bueno, están pensadas para esto. Las tutorías hay gente que las necesita para hacer 3 consultas puntuales. Oye, dime si este plan de estudio está bien, dame feedback de estos simulacros, no sé si estoy estudiando bien mucho o poco y ya está. Y hay gente que, bueno, pues que sí que le sirve el tener un contacto pues más regular, ya cada uno, bueno, vamos viendo, ¿no? En función de la persona, para dudas, feedback, o me estoy agobiando con esto, o es que no sé si estoy cansado o no, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que es verdad que el PIR tiene mucho de estudiar, tiene mucho de hacer simulacros, pero tiene una parte de, bueno, pues saber gestionar todo esto que es también fundamental porque estamos hablando de meses de estudio con un examen incierto, entonces, pues bueno, y como todos los tutores, pues hemos pasado por esto. En realidad, hace no tanto, la verdad, porque algunos hace nada y otros hace un poquito, pero tampoco tanto, y que es una experiencia estudiar el PIR que de verdad que se queda muy grabada en la vida porque se queda y lo que viene después también, claro. Entonces como que, bueno, esto es fácil de empatizar y entender pues las dudas y las cosas que uno puede tener, claro. Mm.
Y luego la tutoría puede ser, como decir, ¿no? O sea, lo más cómodo suele ser, escribís al correo, os damos el WhatsApp de tutor de cada uno y WhatsApps, pero pueden ser audios, que también es muy práctico, llamadas también, ahí ya en función, también según para lo que sea, bueno, pues eso, para andar un plan de estudio, pues es mejor una foto que una llamada, porque a ver, si no, imagínate, pero para otras cosas, pues una llamada y en 20 minutos resuelves un montón de cosas. Vale, pues seguimos. Yo creo que ahora es el momento de Marina, que estás por ahí. Hola. Bienvenida ¿Qué tal, Marina? y muchas gracias. Nos ha hecho el favor de venir hoy para contaros en primera persona. Y Nada, qué va, qué vergüenza. Pues bueno, hola a todos y todas. Lo primero, gracias, Carmen. Sí, estoy muy contenta, la verdad. Pues nada, desearos como muchísimo ánimo y muchísima suerte porque la verdad es que el examen fue horrible y, Y nada, es que justo este curso está hecho para gente que ha pasado por este examen y por algún otro antes. Entonces, bueno, pues eso, que muchísimo, muchísimo ánimo, la verdad. Eh, sobre todo eso lo primero. Y después, pues bueno, que cuento un poco mi experiencia con el curso REPIR, ¿no? Ujú. sí, Sí, sí. podéis preguntarle, ¿eh? Que también ayuda cuando preguntáis. Sí. Sí. Pues nada, yo me apunté al curso REPIR este año. Ha sido la primera vez que lo he hecho, pero es mi cuarta convocatoria, entonces he pasado por varios cursos. Primero hice marzo online, después marzo presencial. Es que claro, el primer curso que hice coincidía como un poco con la pandemia o pospandemia, entonces ya ni me acuerdo mucho de esa época, pero bueno, eso, hice la primera vez online. Yo estaba súper perdida, no sabía dónde me había metido, la verdad. Tenía ahí como otras cosas y bueno. Luego ya sí que el segundo curso lo hice presencial y ahí ya pues me ubiqué. Después hice el curso anterior, el año pasado, el curso de abril de los sábados, que se me gustó mucho, pero ese lo hice online también. Y este año y el año pasado me quedé pues bastante cerquita. La verdad, fue un poco ahí frustrante. Pero bueno, entonces decidí hacer un poco el cambio y hacer el curso REPIR, que nunca me había atrevido antes, como que siempre me habían hablado del curso REPIR ahí como un poco, uff, es muy intenso, tal. Y yo nunca me había sentido como con ese nivel. Y nada, pues me apunté y decidí hacerlo presencial y ya está. Entonces, pues muy contenta con el curso, la verdad. Yo creo que sí que para mi recorrido, que ha sido pues largo, ha sido un buen final hacer este curso. Un poco como hilado con lo que han dicho Diego e Irene, eh, sí que he sentido que era un curso más autónomo, pero que a la vez la academia acompañaba un montón, los profes, la propia academia física. A mí me ha ayudado mucho ir presencial eh, y eso. Y bueno, pues empezaba en junio, este año también, creo, ¿sí? Entonces yo me puse a estudiar en abril y me puse a estudiar por mi cuenta clínica. Clínica, todo clínica, incluido tratamientos. Pero claro, yo ya me había leído los años anteriores los manuales, los esquemas y todo. Y lo que no me había leído nunca era como la pequeña guía esta de síntesis. Y entonces empecé un poco por ahí porque no sabía muy bien por dónde cogerlo. Y me puse con clínica de tratamientos pues eso, de abril a que empezaran las clases. Y luego ya una vez que empezaron las clases, he seguido el calendario de la academia siempre, siempre. Igual si había un par de semanas de vacaciones por Navidades o ya después de la tercera vuelta y tal, sí que me seguía enfocando en clínica, pero siempre sigo el calendario de la academia. A mí me ha ayudado mucho como bueno, pues la academia sí que sí, toca todos los palos, entonces pues me aseguro de que, de que toco un poco todo. Y a veces me daba la sensación en el curso REPIR, al ser como muy rápido, pues que a lo
mejor se le daba menos peso a algunas asignaturas más periféricas que a mí me costaban. Ejemplo, personalidad, que para mí es horrible. Pero bueno, como que también pues hice el ejercicio de dejar ir. En plan, si he estado una semana estudiando personalidad y ya pues la academia considera que no va a haber otra semana de personalidad, bueno, pues lo acepto y confío un poco en mi trabajo y ya está. Y así no me quedaba estancada. Y nada, así como cosa que a mí hacía, vale, pues no hacía Anki porque soy una persona muy analógica, entonces tenía las tarjetas en físico, pero es lo mismo. O sea, tengo miles de tarjetas de cartulina hechas por mí durante 4 años. Y así, sobre todo con las tarjetas y con preguntas. Es lo que iba a decir ahora, que yo creo que el mayor consejo que puedo dar es hacer preguntas todos los días. Yo hacía 200 preguntas al día de la asignatura que tocase. Entonces, estos meses que tocarían ahora, ¿no? De abril a junio, pues hacía 200 preguntas de clínica al día. Luego, cuando tocaba básica, 200 de básica. Experimental, igual experimental hacía menos, igual hacía 100 o menos, no sé. Pero sí, son un montón, pero es que yo las hacía muy rápido con CEDEXAM. Hacía pin, 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 pregunta, 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 pregunta. No me quedaba estancada en ellas y después pues igual sí que tardaba un poquito más en corregirlas, pero claro, mi objetivo era tardar como mucho 2 horas al día en eso. Entonces las hacía y después las corregía rápido. Pero lo bueno es que como hacía preguntas todos los días de la semana de la misma asignatura, pues así estudiaba la asignatura y se me iban repitiendo y ya las conocía y entonces eso también me daba una sensación de control que me vino muy bien y me ayudó mucho en este examen porque yo, si soy sincera, creo que la mitad del examen no sabía de lo que me estaban hablando, pero me había acostumbrado muchísimo a responder preguntas. Entonces, sí, yo salí fatal del examen. Bueno, es que tengo peor nota que el año pasado. No, con las 200 preguntas desde el principio no empecé desde el principio, el año pasado empecé a hacer como 100 preguntas al principio del curso. Y en verano me dio ahí un tal y dije, si el examen tiene 200 preguntas, pues ¿por qué no hago 200 preguntas? Las hago rápido y ya está. Y bueno, era como un momento más tranquilo del día, del estudio. Igual lo hacía después de comer y me tumbaba en la cama y entonces hacía las preguntas y ahí como tumbada y después ya en la biblioteca las corregía o bueno, dependía un poco del día, pero me lo tomaba como un momento más chill del estudio. Y sí, noté muchísimo avance. Es que en cuanto empecé a hacer preguntas diarias, noté muchísimo avance. O sea, para mí de verdad que es el mejor consejo, recomendación que a mí me ha funcionado que puedo dar, desde luego. Y una pregunta, porque bueno, yo me lanzo también a preguntarte esto que has dicho que me parece como muy... Esto de, a mí me ayudó mucho la presencialidad. ¿Por qué? Yo tengo un poco esa sensación, pero no sé si podrías explicar a ti qué te ayudó. Es verdad que es un esfuerzo a veces, incluso hay gente que está fuera y que no puede ver Claro. pero ¿qué te ayudó de la presencialidad? Bueno, pues porque es que supongo que esto también es un poco personal de cada cual como estudia, pero igual que yo necesito estudiar en biblioteca para tener un rendimiento real, incluso en la biblioteca, pues me evado muchísimo. En mi casa, bueno, pues no llego al mismo nivel de concentración y en general, pues como tener un contacto más físico tanto con mis compañeros como con mis profes y con la academia, para mí yo creo que ha sido súper importante este año. Pero ha sido este año, porque el año pasado para mí era más importante pues estar con mi horario y con mis cosas y tener esa comodidad de hacer la clase desde mi casa. Entonces, pues yo creo que, bueno, sí que para mí el año pasado fue un gran palo quedarme muy cerquita pero fuera. Entonces me senté un poco y dije, vale, tengo que hacer cambios. Hice muchos cambios en mi vida personal,
en el espacio en el que también estudio, y un cambio fue pues comprometerme con la academia presencial. Y bueno, tuve la suerte de conocer además a dos amigas mías con las que pues, he estudiado este año, que los años anteriores no había tenido ese equipito, y que para mí han sido súper importantes, como ese apoyo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, mucha gente aprueba el PIR sin ir a las clases online, o sea, sin presencial, básicamente porque no pueden. Pero bueno, para mí ha sido un cambio positivo este año, sí. Sí, hay una cosa muy bonita, yo creo, de lo que dices también, que es, bueno, pues que a veces sirve una cosa, a veces otra, igual que las preguntas. Hay gente que aprueba el PIR sin hacer preguntas, ¿no? Pero hay Ya, momentos en los que necesitáis unas cosas u otras y poder escuchar un poquito qué os está viniendo bien. Esto que has dicho, yo me pongo a hacer preguntas, veo que mejoro, pues sigo por aquí, ¿no? O me doy cuenta que ahora necesito tener un horario y quitarme el tiempo de desplazamiento, pues sigo por aquí. Y eso puede cambiar. A mí eso me parece bueno, un sí, consejo como importante. Estar como permeable al cambio. cada año ver qué es lo que necesitas, y o sea, justo, si no es porque, a ver, yo creo que aprobar o suspender el examen PIR no es porque tu método sea malo, solo, al 100%. Igual tu método no es súper eficiente o súper efectivo, pero no creo que sea malo, porque hay muchas más variables, pues muchas cosas, es que ¿qué os voy a contar? Pero bueno, sí que igual escuchar un poco al cuerpo y ver qué es lo que te puede servir para hacer un pequeño cambio. En plan, igual, pues las tarjetas, llevo haciendo tarjetas 4 años, las podría haber abandonado, pero yo tenía ahí como algo que a mí me venían muy bien las tarjetas, ¿no? Y no las he abandonado, pero he hecho otros cambios. Pues eso, empezar a hacer preguntas, estudiar en no sé dónde, decidir que ya no leo más los manuales, cosas así. Luego ya cuando tomé la decisión de estudiar de esa manera ya me quedé ahí, porque sí, las tarjetas las usaba todos los días. Porque es que mi método de tarjetas creo que funciona parecido a Anki, que Anki es como un poco nazi, en plan, si no las vas haciendo se te queda un poco ahí como mal, ¿no? Yo nunca he utilizado Anki, pero mis tarjetas eran como, pues igual, que me las tenía que pasar, igual un día me hacía tarjetas, corrijo un simulacro y hago 10 tarjetas, imagínate. Pues esas son las tarjetas del día. Al día siguiente las veo, y si me las sé, pues las paso a la semana. Y después al mes, y después a los 3 meses, y después ya las guardo. Entonces tenía sí o sí que todos los días hacer tarjetas. Pero bueno, había días que se me quedaban acumuladas y eso como que me agobiaba, pero pues bueno, igual las ponía al final y las volvía a ver después. Intentaba un poco eso. Y con los simulacros igual, que ha habido simulacros que no he podido terminar de corregir y se me acumulaba, pero como ya venía el siguiente, pues tenía que hacer el siguiente. Como un poco dejar ir ahí a las cosas pendientes, porque es que es inabarcable. Ya. Mm. Sí, a mí es lo que más difícil me ha parecido. Como la vida, la verdad. Sí. Eh, sí. Sí, por eso creo que es muy importante también hacer cosas que... Bueno, algo que no os he dicho es que este año yo empecé a trabajar en mayo, y me vino muy bien, como para sentir que, bueno, pues que hay más esferas, que las hay siempre, o sea, tienes a tu familia, a tus seres queridos, pues, no sé, a tus hobbies, pero todo es mucho más reducido. Tú tienes a tus amigos, pero les ves mucho menos, igual que a tu familia, y si tienes un hobby, pues puedes disfrutarlo también menos. Entonces, bueno, pues ahí sientes, pues yo me sentía muy mal con esa parte del paso del tiempo y de la vida. Entonces, y bueno, y también pues con ser dependiente económicamente, sentir que no avanzo. Y entonces, bueno, pues encontré un trabajo que la verdad que estaba muy bien, porque pero esto claro, es como muy específico, pues era en un hogar de menores, trabajaba en turno 24 horas seguidas, daba viernes por la noche y salía el sábado por la noche. Entonces, claro, pues podía estudiar toda la semana, trabajaba ese día y después, pues a la semana siguiente otra vez. Entonces, bueno, estaba agotada, pero bueno, sí que también me estimuló bastante. Y bueno, pues
sentía que no estaba estudiando psicología al final, entre la carrera y el PIR, 8 años, para no tratar con ningún tipo de ser humano. Entonces, bueno, sí, eso me vino muy bien. Y yo recomendaría un poco, dentro de lo posible, como continuar con la vida, la verdad. Pues sí. Qué Yo, buen consejo. Yo creo que ese sí que le sirve a todo el mundo. Hay otros que son, depende del momento y la persona, pero ese es verdad que os protege mucho. sí, a mí me vino muy bien, porque, pues eso, porque es que, bueno, ya lo he dicho, en verdad, pues es que es un estancamiento vital también, que no lo es, pero ¿Eh? lo La sientes sensación así. de que luego uno saca plaza y se dispara al infinito, pero la Ya. sensación de estancamiento está. No es un estancamiento real, de verdad. Ya, Es- sí, yo lo sé, o sea, yo sé que no lo es y yo lo racionalizaba que no es un estancamiento, no estoy estancada, claro que no, estoy haciendo una cosa pues muy chula y muy difícil, pero lo que dice Miguel, ¿no? Como tan solitario que, bueno, pues no sé vosotras, pero yo cuando empecé no tenía nadie, no tenía ningún referente que opositase, ¿no? Ahora ya con el paso del tiempo se han ido sumando personas a esta barca, pero cuando empecé era como me sentía totalmente pues sola en esto. Y luego pues bueno, ya después también todo se va como colocando, pero bueno, bastante contenta de que haya terminado, la verdad. ¿Puedo hacerte una pregunta más difícil, o sea, para pensar qué dirías que es lo mejor y lo peor del repir? ¿Qué diría que es lo mejor? Y lo peor. Vale. Pues lo mejor, a ver, voy a pensarlo un poco. Es difícil por eso. Sí. Bueno, lo mejor yo creo que es muy práctico y que todo el mundo ya un poco sabe dónde está, ¿no? Y eso también se respira en tus grupos de clase y tal, pero creo que eso es también lo peor, porque también pues estás cansada y estás harta y también es más exigente tanto con la academia, con, con, con todo, ¿no? Yo creo que el curso de REPIR es muy completo. Creo que es verdad que lo que decíais antes, que es necesario pues estudiar por tu cuenta, pero creo que tiene todos los materiales necesarios para sacar la plaza. Mm, y bueno, yo también he notado como más cercanía con la academia este curso REPIR. No sé si es por el paso del tiempo o qué. Y lo peor igual, pues también el calendario es un poco estresante. Pero bueno, creo que este año ha habido algún cambio, ¿no? Pues eso, lo de que no haya segunda vuelta, pues da un poco de mal rollo, ¿no? Pero a la vez creo que puede ser algo bueno, ¿no? Pues eso, como, vale, aceptar y confiar en que no hay segunda vuelta y es por algo y es porque a lo mejor no es necesaria y es casi peor. No lo sé. Es muy chulo esto que dices y yo creo que nos permite también como pescar algo importante. Es verdad que se nota mucho el ambiente de repir, el nivel es más alto, entonces también el nivel de exigencia o de lo que os podemos apretar es mayor y se nota que pues haces que preguntas que la gente ya va sabiendo, entonces puedes explicar conceptos que quizá en otros cursos no puedes explicar porque hace falta tener una base de comprender para poder comprender el siguiente paso y eso se nota y se respira mucho en el repir, es verdad. Así que es algo importante esto que dices. Y la segunda vuelta es verdad, pues al final el repiren previamente era como un curso muy rápido, ¿no? Primera, segunda vuelta con pocas clases. Bueno, esto pretende que se asume que ya lleváis una primera vuelta a espaldas y que esto sea como un ir al detalle de cositas. Pero esto que dice me parece muy importante. Te pregunta Carmen. Pues los leí y ya está, la verdad. Simplemente es que como me había leído ya todos los manuales y, y todo lo gordo, pues cuando sacaban anexos los reservaba como para cuando tocase la asignatura, pues una parte de esa semana leer el anexo. Y ética igual me reservé un par de días o así para leerlos bien y hacer alguna tarjeta con cosas que me llamasen la atención. Pero sí que me los leí todos, eso es verdad. Sí, os recomendamos mucho leer los anexos. De hecho, otorgan un papel protagonista a los anexos
este año yo creo que es una buena Este idea. año sí, sí. Sí, la verdad. Sí. ¿Cómo es la dinámica de las clases? Pues como en los otros cursos, pues yo creo que en verdad bastante parecida, sí. Yo no he notado una diferencia igual un poco más dinámica, ¿no? O no pues los profes no explican desde cero ciertos conceptos. Y sí que es verdad que los profes transmiten, que dan por hecho que tienes la base. Pero también depende del profesor. Hay profesores que dan la clase exactamente igual. Entonces, Yo parecida. Yo tampoco he notado una gran diferencia. justo, yo sí os contesto algunos, es verdad que imagino que intentamos preguntaros más. Yo al menos os hago trabajar más en este curso. Os pregunto más Sí, cosas. Ujú. no, y también en general es la clase en la que más preguntan los alumnos. Ujú. Sí. Y suelen ser preguntas que dices, esta gente sabe, porque hay preguntas que son normales de hacer, por supuesto, que las hacía yo cuando empecé con el PIR, de pero esto qué es, y pues esto es esto y ya está. Pero otras es de, oye, aquí dice esto, y aquí esto, ¿cómo es posible que tal? Y esto es como, vale, has entendido bastantes cosas y te ha hecho una pregunta que estás como integrando cosas, incluso diferentes materias. Y eso es bueno, porque al final decía Marina una cosa muy, muy importante antes, que es que aprendió a contestar preguntas, porque en el examen hay preguntas que vais a decir, pero ¿qué me estáis contando? Esto va a pasar, o sea, va a pasar y parece que cada vez más, además. Entonces, el poder hacer como este insight de algunas cosas ayuda mucho, claro. Como profe, yo disfruto más del curso Repeat que de otros, ¿eh? Porque es verdad que también son más retadores para nosotros. O sea, también, pues esto que dice Diego, como que tenéis un nivel de conocimiento que pues como que da vueltas al contenido, razona, piensa, no solamente cuando uno aterriza en el PIR, imagino que lo habéis visto todos, es como tal la cantidad de material que uno está como leyendo, intentando entender un poco lo que tiene delante, pero no tiene como tan pensado el material, ni... Entonces, bueno, creo que pues, las dudas de los compañeros ayudan más, la manera de transmitir el material también es una manera como mucho más dinámica. Imagino que depende de la asignatura también. Igual hay asignaturas en las que no es tan necesario hacer este ejercicio, ¿no? Como de... Pero más parecido segundas vueltas de otros cursos, dice Carmen. Yo diría que un puntito más. En segundas vueltas a veces también uno está... También hay mucha diferencia en segundas, bueno, cualquier otro curso hay gente que está aterrizando y gente que lleva ya tiempo. Y tenemos que hacer una clase que os acoja a todos, ¿no? Que de algún modo pueda entender a alguien que está viendo por primera vez la materia y le pueda servir. En el REPIR no. En el REPIR partimos de que el nivel es un poquito más alto de base. Preguntar por ahí a alguien si la duración es la misma, o sea, en cuanto a la duración de cada clase, sí, o sea, son de 5:30 a 9:30, ¿vale? Con un descansito ahí de 15 minutos, sí. Que yo quiero enfatizar, aparte de lo que ha dicho Marina, que me ha parecido muy interesante lo de saber contestar, porque creo que tenéis que tener esta idea, no podéis aprenderos toda la teoría, aunque sepáis toda la teoría, van a preguntar cosas que no están en ningún sitio o que están en un manual que salió antes de ayer. Saber contestar es muy importante. Yo creo que eso es fundamental. Otra cosa que quiero enfatizar que ha hecho Marina muy bien es que ella tenía un plan de estudio, lo seguía, pero con flexibilidad, porque si no es que fracasamos a los 15 días, y lo mantuvo. Y a veces pues no daba tiempo a no sé qué, pero porque si cambiamos el plan cada 2 meses, esto nos agobiamos un montón, ¿vale? Entonces yo creo que es importante y luego corroborar lo que decían Irene y Marina de que la vida se condiciona cuando yo estoy a repetir, pero se condiciona pero no se tiene que parar. Porque, bueno, me alegro de que esté Marina aquí porque creo que son más valiosos los ejemplos de quien no lo saca a la primera, que se puede, sí, pero Ya, tenemos total. que ser realistas y lo normal es no sacarlo a la primera y el mérito de, bueno, persistir, creo que además se parece más a nuestro trabajo después. O sea, quiero decir, ¿cuántos pacientes, Irene, a la primera están ya de... No, pues eso, algunos sí, pero los psicólogos clínicos, esto es una cosa de pensar, sesudo, persistir. Bueno, entonces esto en la vida se parece más a esto. Qué bueno. Sí, totalmente. Y una cosa que dice uno de los tutores de residentes de mi hospi, dicen que prefieren residentes que no lo hayan sacado a la primera, porque controlan mucho más el material. Eso lo dice mucho. La gente que llega aquí aterrizada, bueno, no entiende mucho lo que ha leído. La gente que le ha dado más de una vuelta, bueno, como que se nota a la hora de comprender el material.
antes de contestar, Rebeca, voy a responder la pregunta de Waiting for Name, que pone, después del examen del año pasado va a haber cambios al respecto, a nivel de materias, anexos, por supuesto, hay muchos anexos nuevos y de hecho, como hemos dicho al principio de la clase, no sé si estabas, este año lo que vamos a hacer es como un pequeño librito de anexos, es decir, vamos a unificar todos los anexos de los últimos años para que los tengáis como bien identificados de esto es lo nuevo. Y decíamos además que este material bien identificado es un material al que creemos que es bueno darle prioridad, pues casi ponerlo a nivel de clínica, ¿no? De qué es lo nuevo. El examen se ha actualizado mucho y creemos que eso está teniendo mucho protagonismo. Y sobre qué es un examen chocante, creo que es una cosa generalizada. De hecho, pues como decía Marina también muy bien dicho, ¿no? Su nota este año ha sido peor que la del año pasado, porque la media ha bajado mucho. Pero hay una parte pues que aún hace más importante, siendo así, como que aprendéis a pensar y no simplemente a vomitar y memorizar el contenido, sino, bueno, poder razonar, poder enfrentaros a preguntas que no, pues como decía Marina, que no sabéis muy bien de qué os están hablando y poder pensarla, poder tener estrategia de pregunta es, es interesante, creo yo. Lo único bueno es que esto os pilló igual a todos, yo creo que a todos los alumnos de que han estudiado el PIR porque se reflejó en las notas. Y Rebeca, perdón, Marina, te pregunta Rebeca si elaboraste un plan de estudio propio, te apoyaste en el tutor. Pues elaboré un plan de estudio más o menos propio en el sentido de organización semanal. Pues tenía las clases del REPI son los miércoles, pues intentaba tener la asignatura estudiada para el día de la clase. Y ya te digo, mi manera de estudiar este año ha sido hacer preguntas y tarjetas. Algo bueno de las tarjetas que no he dicho antes es que las tarjetas las hacía de todas las asignaturas, entonces era una manera de estar todo el rato repasando conceptos de todas las asignaturas, pero la semana que estaba estudiando experimental me centraba mucho, además de las tarjetas de día, semana, mes, tal, en las tarjetas de experimental, que igual tenía un montoncito de tarjetas de experimental sin estudiar, pues ahí las estudiaba, ¿no? Entonces eso hasta el miércoles. El miércoles era la clase por la tarde y jueves y viernes pues normalmente seguía un poquito estudiando esa asignatura como por cerrarla o igual metía algún poquito de evaluación, como alguna asignatura que me costase un poquito más y luego el sábado hacía el simulacro. Luego ya cuando estuve trabajando lo hacía el viernes. Y ese era como mi plan de estudio. El domingo de descanso. Total. No sé si te refieres a eso. Y luego que se me apoyé en el tutor, pues sí, hablé un par de veces un par de veces, en verdad, unas cuantas más, con Lucía, que era mi tutora. Y ella me propuso, hablamos así como al principio un poco y con ella un poco como pensamos las dos una manera de estar en contacto que fuera así un poco como útil. Y al final fue como, después del simulacro, mandarle un mensaje unilateral en el que le contaba mi sensación con el simulacro, con la semana y tal. Y ella me daba cuando podía un feedback. Y si algún día quería, alguna vez sí que he contactado con ella más directamente, ¿no? De vamos a hablar por teléfono si puedes, tal. Y eso ha sido más ventilación emocional en realidad, porque es que claro, yo me acuerdo que alguna vez hablaba con ella y era como, si es que, pues nada, pues mucho ánimo, que tampoco, sí, Es verdad básicamente. que esto pasa y lo habéis dicho también muy Sí, bien antes. Claro, es que a veces lo estáis haciendo bien y lo que hace falta es como que os recordemos que vais claro. por el camino, ¿no? Y Sí. eso calma y permite seguir el camino. Sí, igual ella me daba alguna estrategia, pues tengo como alguna frase suya, como un poco mantra de, pues ha llegado el momento de confiar en ti, cosas así. Si es que tampoco, igual sí que me rebajaba la exigencia, porque algo que me pasó mucho es que el año pasado, al contrario que este, subió muchísimo la nota de corte, del examen, ¿no? Entonces yo como que sentía que nunca iba a ser suficiente y que siempre podía subir más. Y al final lo que ha pasado es todo lo contrario. Que bueno, que eso significa que el examen fue muy jodido, pero bueno. Sí, fui teniendo buen percentil en los simulacros, eso es verdad que sí. Sí que tuve buenos simulacros. Hice algún simulacro de otras academias también. Y eso me vino bien
Sí, la verdad es que sí que tuve buenas notas en los simulacros, sí. Mucho mejores que en el examen. Y lo que os estaba diciendo es que hice algún simulacro de otras academias también, para variar un poco. Tampoco muchos, hice todos de CEDE y hice alguno de otras, pero bueno, sí que me vino bien también la variedad. Sí, justo, y os ayuda a pensar también un poco como en otra línea, ¿no? Como fuera de temario, fuera del estilo de preguntas. A mí los que pone Solevo de Foro Peer me parece que están Sí, muy bien. De hecho, este año adivinó una pregunta sí, y sí, dos. me consta que Sole no tiene contactos con el ministerio ni nada, pero se sabe, o sea, Sole sacaría Plaza Peer si se presentara, solo que ya no se va a presentar, pero si queréis un poco diversificar, en Foro Peer están muy bien lo que ponen, porque Total. hay que decirlo porque es verdad. Es Lo verdad. que es que yo descubrí Foropir, bueno, sabía que existía, pero nunca lo había utilizado y fue como el último mes y que vi como los mini simulacros esos que hace y dije, anda, mira, qué chulo esto, voy a hacerlos así rapiditos y me hice un par de simulacros, el de diciembre del año pasado y el de enero de este año. Y es que en el último de este año había dos preguntas. Así que, bueno, pues a ver, no sé, pero desde luego están bien hechos y son algo como muy chulo. Amplié, la verdad es que no mucho. Lo único que he ampliado, que bueno, a ver, en realidad algo sí, el DSM, pero ya ves para lo que me ha servido este año. Para nada. Y Fonseca Adultos también me he leído algún capitulito. Y ya está. Nada más. Hay una pregunta, creo que es sobre el percentil. Yo trataría de no pensar en qué percentil tengo que estar. Sí. Es A verdad mí que Sí, me agobiaba bastante. De hecho, al final dejé de mirarlo. Porque era como, uf, claro, pero esto es solamente la gente de la academia. ¿Y cuánta gente hay en la academia? Y claro, pero es que en Apira hay muchas más personas. Pero la gente entonces era como, si es que, nuestra experiencia es que nos ayuda a estar pendientes del percentil, os ayuda a percibir que mejoráis, o sea, como que hay una tendencia al alza, eso es lo relevante. Y cuando os obsesionáis con otras cosas, no suele salir bien. y ver dónde falláis. O sea, ver la tendencia de vosotras con vosotras, no respecto al grupo, porque es que no sabéis. Y además que eh, hay gente que hace simulacros terribles y saca plaza, gente que no hace. Este año, no sé si bastante, pero varias personas con simulacros buenísimos no han sacado plaza. Entonces, total. bueno. Chicos, yo me vais a permitir que tengo que coger un avión, me voy a despedir, os dejo en buena compañía para que sigáis preguntando, que es un lujito tener aquí a Marina y a Diego, pero me voy a despedir. Así Muy que bien. mil gracias por conectaros, Adiós. Buen por viaje. a Marina. Gracias. Venga, Irene, hasta luego. Muchísima suerte. Chao. Lo de las preguntas en blanco, pues la verdad es que dejaba pocas. En estas que hacía diarias de CEDEXAM, ninguna. Pero bueno, eso da igual porque eran simulacros, pero por eso. Y eso también, es que lo de los 200 preguntas al día parece un poco fuerte, pero es que era muy buen entrenamiento. Porque me entrenaba a eso, a preguntar, o sea, a responder, a decidir responderlo todo porque daba igual y luego en los simulacros como muchísimo dejaba 3 en blanco, como muchísimo. En el examen, en el examen no me acuerdo, pero creo que puse 2 solamente. Ya, el examen fue horrible. Fue horrible. También, viendo cómo ha sido este examen, el que viene no sabemos cómo será, pero si empecéis el examen y veis que es un desastre, ya veis que a veces es que lo es y se saca plaza haciendo un examen que no es el ideal. O sea, es decir, no os desaniméis, en el examen hay que pelear hasta, vamos, hasta que os echen del aula, ¿vale? Sí, total. O sea, yo normalmente esto creo que en verdad no está bien porque como que rompí mi manera de hacer el examen durante el examen. Yo siempre respondía pregunta y la pasaba a la plantilla. Respondía plantilla. Y hacía el examen, todos los simulacros los he hecho así como de una sola vez.
y luego lo repasaba y si tenía que hacer cambios, que comprobé durante, sobre todo el último año, que cuando hacía cambios no me solía beneficiar, pues, pero bueno, si los tenía que hacer, los hacía y tal. Pero este año era tan raro el examen que como por primera vez respondí solamente lo que tenía más o menos claro, que yo creo que fueron 100 preguntas, y después pues respiré un poco y decidí que tenía que acabarlo y ya está. Y ya está. Y confiar. Las preguntas las hacía en general, ponían algún año límite. Sí, desde 2010. Desde 2010. Pregunta Marta una cosa que yo creo que es, no sé si para mí o así más general, que al haber una vuelta en Repir más el repaso final y normalmente el estudio estar planteado a 3 vueltas, ¿cómo hacer? Depende. Quiero decir, si tienes una buena base ya, Marta, puedes hacer una vuelta larga y luego la final. Si no, tú puedes organizar 2 vueltas que sigan la secuencia lógica de las clases, no vas a ir a la vez, pero no es tan imprescindible. Aquí tienes el ejemplo de Marina, que hacía como muchas cosas que era imposible que coincidieran todas, aquí sí que lo intentaba. Es decir, aquí la idea yo creo que es tanto que hagas tu plan y más o menos lo mantengas, aunque no pueda ser sincronizada con la academia totalmente, porque es verdad que no da tiempo a hacer una vuelta antes de empezar para hacer la segunda con la academia y después cuando acabas tampoco, o sea, para hacer 3 no hay tiempo. O sea, o haces una larga y una pequeña al final, estirando, quizá adelantando un poquito la última, o haces 3 y no vas a la par, que no pasa nada tampoco, pues no hay a la par. A ver, si empiezas ahora a estudiar o en abril, hasta junio te da tiempo a ver clínica. Yo es lo que hice y eso fue como una vuelta, realmente. Pero claro, por mi cuenta, no con la academia. Sí, puedes hacer una prevuelta con lo más importante y luego ya la otra, claro, sí, sí. Vale, ¿más dudas? Justo, hice una prevuelta de clínica y luego las demás calendario de academia, totalmente. Y ya te digo, si había alguna semana que por lo que fuera, pues porque cede para en vacaciones o en verano, igual pues me programaba más clínica. Sí, o a lo mejor algo un poco más de evaluación, también hacía algo así. Pues en Navidad no, en Navidad nada, fue horrible. Pero bueno, ya estaba acostumbrada. Y en verano, este verano ha sido un poco mejor que los anteriores, sí. He tenido más descanso. He estudiado, pero he estado como 10 días o así sin estudiar. Pero también estaba trabajando, entonces ha sido mejor en el estudio, pero trabajaba. Pero bueno, ha sido un poco mejor. También es que mi trabajo pues hacía cosas, pues iba a la piscina, entonces era como que me daba más estímulos. Pero Me me cogí pregunta 10 por días ahí. de no estudio. Sí, Marina, ¿querías comentar algo más? Yo creo que no tengo nada más que contar así en Si hay alguna general. duda, no, por contestar una duda que ponía Belén de tratamiento si tiene 2 vueltas, sí. Estaba justo mirando el calendario. Hay una vuelta que es desde el 16 de mayo hasta el 1 de agosto. Uy, 1 de agosto, bueno, 1 de agosto porque es como viernes, es como el último viernes de julio, ¿vale? Y luego ya en septiembre la segunda, ¿vale? O sea que sí. Anda, si está Sole. Sí, hola. Jo, me hubiese gustado mucho descubrirte antes. Vale, pues si no tenéis más dudas, terminamos aquí, ¿vale? Lo que tenéis los teléfonos de contacto de tutores y de la academia, pues si queréis contactar con nosotros para lo que sea, dudas que os surjan y demás. Así que creo que está todo.
darle las gracias a Marina por estar aquí, muy merecida la plaza, tanto por ti como por cómo lo has planteado. Así que enhorabuena, la vas a disfrutar un montón, ya verás. Suerte en la elección de hospital, que esto es otra cosa que viene después, que ojalá todos los que estéis aquí tengáis que pasar por eso, que también tiene su misterio, vamos a decir. Y, y nada, que si hay más dudas nos las mandáis, ¿vale? Reiterar, darle las gracias a Marina y lo que sea, pues nos decís, ¿vale? Nada de nada y muchas gracias a vosotros y muchísimo ánimo. Os deseo toda la suerte.